Mega Man es una franquicia que se ha sabido mover en el pasado en muchas sagas y plataformas, dejando un increíble legado hasta el día de hoy, pues ya todos sabemos cómo fueron sus inicios, sus épocas doradas y sus decadencias. Pero el día de hoy veremos todo un nicho completamente desconocido del cual Mega Man incursionó desde los inicios: el mercado de los móviles. Y es que con el cierre de los servidores de Taiwán de Rockman X-Dive, me puse a pensar en el largo pero imperceptible trayecto que Mega Man ha tenido en este mercado. Desconocido en gran parte por culpa que todos los juegos, o bueno, casi todos, estuvieron solamente en Japón. La gran mayoría de estos videojuegos son raros, al menos para nuestros estándares. Veamos 10 videojuegos para teléfonos móviles que me llamaron la atención y que recapitulé aquí. Por cierto, no tomaré en cuenta colaboraciones de otros juegos móviles con la franquicia de Mega Man, ni tampoco ports de juegos de sobremesa, sino que serán únicamente juegos de Mega Man hechos para móviles. Ya sin más, comencemos. Shokan Rockman es una colección de 12 minijuegos única de Rockman lanzados para teléfonos móviles japoneses a través del servicio de internet en enero de 2008. Para ser sincero, este no se ve tan mal, a pesar de lo engorroso que pueda resultar el gameplay a primera instancia, con minijuegos que iban desde luchar contra Copy Mega Man, una lucha de baile contra Elecman o cortar lechugas con Roll. Se ve que tenía potencial para entretener un rato, pues sus minijuegos eran variados los unos de los otros, y estoy seguro que a muchos nos habría entretenido por un buen rato por aquellas épocas. Mega Man Pinball. El juego estuvo disponible por primera vez en 2004 a través del servicio de juegos por suscripción para usuarios de teléfonos móviles japoneses. El juego presentaba 3 Robot Masters de Mega Man 2, Airman, Bubbleman y Quickman, en etapas de pinball que siguen el modelo de sus etapas de Mega Man 2. Cada etapa tiene 2 pantallas. La primera tiene una puerta protegida por un Kaminari Goro y la segunda con el jefe dentro de una puerta que debe ser golpeada para ser destruida. Y una vez abierta, el jugador puede golpear al jefe. Después de derrotar a los 3 jefes aparece el Dr. Wily. Pues qué decir de este juego, allá por esos años todos jugábamos juegos Java de este estilo, sencillos pero con una mecánica atrapante. Lo que importaba era el gameplay, así que tampoco estaba mal. Para el que le gusta el pinball, esta pudo ser una joya para entretenernos en nuestros ratos libres. Mega Man Rush Marine es un juego lanzado oficialmente por Capcom el 7 de diciembre de 2009 para dispositivos móviles. Anteriormente exclusivo de AT&T, el juego luego estuvo disponible para dispositivos móviles estándar Brew, Java, Windows Mobile y BlackBerry. Este fue el primer juego original de Mega Man para teléfonos móviles que se lanzó fuera de Japón. El juego se explica por sí solo: desplazamiento lateral e ir destruyendo a tus enemigos mientras vas pilotando a Rush en varios escenarios, cada uno con su ambientación, y batallas contra jefes desafiantes. Mega Man Space Rescue era un juego lanzado por Capcom para teléfonos móviles allá por el año 2003. Equipado con un jetpack y un traje de astronauta, Mega Man viaja al espacio para rescatar a los astronautas. De los más sencillos que he visto, sinceramente. Pero este juego marcó un paso importante en la definición y evolución de los juegos de Mega Man para móviles, pues era de las primeras veces que se asomaba en este nicho. Como tal, no había enemigos, solamente debías cuidarte de no chocar con los muros del escenario, y eso era todo. Para ser de aquella época tampoco se veía tan mal, y estoy seguro que más de alguno llegó a probarlo. Hoshioki Kobun era un juego para teléfonos móviles de 2001 de la serie Rockman Dash, que estaba disponible en los servicios de Keitai Capcom en Japón. Sus gráficos fueron rediseñados algún tiempo después de su lanzamiento, y nuevamente en la versión 2010. También se lanzó como parte de Capcom Party Classics para Docomo en 2011. Trombone se enoja con un Kobun y decide castigarlo.
El Kobun debe evitar las pesas y los picos mientras corre en una cinta transportadora al mayor tiempo posible, y el jugador gana puntos continuamente. El Kobun tiene un medidor de resistencia, por lo que el jugador debe equilibrar entre correr y descansar. Cuanto más dure el jugador, mayor será la puntuación final. Para este juego no hay nada más que mostrar que estas capturas, pero con lo anteriormente descrito se sobreentiende el objetivo del mismo. Rockman Bug Sweeper fue un juego buscaminas con temática de Mega Man lanzado por Capcom en el 2003 para teléfonos móviles en Japón. Rockman Dash Sutsu no Shima no Daibuken fue un videojuego de la serie Rockman Dash lanzado en 2008 para teléfonos móviles a través del servicio internet iMode. El juego tiene un total de 5 islas, cada una con 7 áreas para explorar. Rock Volnut y sus amigos los exploran en busca de tesoros y para descubrir sus secretos. El motor gráfico utilizado en el juego es similar al utilizado en Rockman Dash y Rockman Dash 2. Sin embargo, el juego tiene un aspecto más pulido, menos bordes ásperos, gráficos más nítidos, etc. La mayoría de los personajes de los juegos anteriores han regresado en esta aventura y hay muchos enemigos nuevos y familiares a los que Rock debe enfrentarse. Aquí ya estamos hablando de un gran cambio con sus antecesores, máxime considerando el año de lanzamiento. Contando con contenido descargable, este pasaría a ser de los primeros juegos con una historia sólida y concreta, acercándose mucho a la filosofía de lo que terminaría siendo los juegos de Mega Man en celulares. Y para ser sinceros, es uno de los que más me han llamado la atención y del que seguramente muchos disfrutaríamos por horas. Rockman Diver era un juego todo pitero lanzado por Capcom en enero de 2011 para teléfonos móviles de las marcas Docomo, AO y SoftBank en Japón. El jugador controla a Rockman y cae continuamente a través de un pozo submarino de púas, necesitando evitarlas tanto como sea posible para mantenerse con vida. La puntuación final del jugador se basa en qué tan lejos logra sumergirse sin tocar ningún obstáculo. Un juego mero miércoles, si me lo preguntan. Me imagino hacer un juego de la mecánica más castrosa de Mega Man, las pinches espinas. Encima, no era un pago fijo, sino que debías pagar como $3.80 porque venía en una suscripción de no sé qué chingados. Sinceramente me alegro que no haya salido de Japón. Rockman Go Go es un juego para teléfonos móviles basado en Mega Man Powered Up, desarrollado por Genoi y lanzado en Corea del Sur el 5 de enero de 2015. El servicio del juego se cerró el 25 de septiembre del mismo año, lo que hizo que no se pudiera jugar. Personalmente no soy fan de este tipo de juegos runner, además que el concepto ya es obsoleto y bastante quemado, por lo que no sé realmente si el juego era bueno o no, pero por el tipo de jugabilidad sin duda alguna habría sido adictivo para muchos. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Sé que faltaron varios juegos, pero creo que esos se quedarán para otra ocasión. Dime, ¿cuál ha sido el que más ha llamado tu atención? Y ya con eso me despido. Soy Gabriel de Pulse Start. Hasta la próxima. Chao. El tiempo hoy estaba muy bien, la lluvia fue fugaz, pero no hay una razón especial por la ventana abrir. Como es costumbre en mi habitación, el gran dolor en mí, yo maté al suspirar. Siempre en mi interior recuerdos de ti.